Bueno amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy analizamos un caso muy especial. Nos vamos a Montserrat, en Cataluña, esa montaña espectacular, siempre relacionada con el misterio, con lo paranormal, como un lugar en el que pasan cosas extrañas, y así de extraña es el caso que os traemos hoy, que sigue sin resolverse, sigue estando muy de actualidad. Es el caso de la muerte de Isaac Andich y todo lo que está envolviendo este caso últimamente, con las grandes dudas que hay. Bien, nos situamos en la mañana del 14 de diciembre del 2024 en esa montaña mágica, como os digo, de Montserrat, en la que se han reportado desapariciones inquietantes, pérdidas de conciencia y muchos otros hechos paranormales. Pues bien, esa mañana Isaac Andich, uno de los hombres más ricos de Cataluña y de España, salió a caminar con su hijo por esta montaña en los alrededores del monasterio de Montserrat, cuando de repente, hemos dicho que Isaac ya era un hombre mayor de 70 años, su hijo Jonathan no es tan mayor, obviamente, y hay que decir también que Isaac Andich es el propietario de Mango, hemos dicho, uno de los hombres más ricos de Cataluña y de España. Bien, salieron a pasear esa mañana de diciembre, el 14 de diciembre del 2024, y desafortunadamente Isaac cayó por un precipicio, muriendo inmediatamente, muriendo a muy pocos segundos después de haber caído por ese precipicio. Este desafortunado incidente fue archivado tan solo unas semanas más tarde. En enero del 2025 fue archivado y se reconoció que había todo sido un accidente y que Isaac Andich se había precipitado en un accidente cayendo por un precipicio justo al lado de uno de estos senderos en Montserrat. No obstante, para sorpresa de muchos, pronto, el mismo enero, en el que se archivaba el caso, semanas después, los Mossos de Escuadra volvían a poner al caso sobre las noticias, y es que estaban investigando posibles indicios de que no hubiera sido un accidente en realidad, y es que había cosas que no cuadraban para los Mossos de Escuadra, como por ejemplo que Jonathan Andich, el hijo de Isaac, hubiese visitado hasta 3 veces ese mismo sendero, esa misma montaña, días atrás, semanas atrás, antes de realizar esta excursión con su padre. Tampoco cuadraba que la geolocalización de los teléfonos móviles, la de las antenas, por lo menos, la geolocalización por antenas, remitía a una ubicación exacta de padre e hijo, es decir, ambos estaban en el mismo sitio, según esta geolocalización por antenas, que por cierto hay que decir que puede fallar, tiene un margen de error al ser por antenas. Curioso también que Jonathan, el hijo, siempre remitió a los agentes que su padre iba un poco por delante, unos metros por delante de él, y no es así como mostraba la geolocalización por antenas. Bien, pero eso podría tratarse de, ciertamente, un error de posicionamiento que a veces sucede con los teléfonos móviles. Seguramente lo habréis notado vosotros en zonas en las que hay poca cobertura, como en montañas, ¿vale? También hablamos de Montserrat, por cierto, aunque no va al pie con el caso, pero sabemos que en Montserrat pasan cosas extrañas, y una de ellas es esta pérdida de señal de los móviles. Curiosamente, es curioso que en Montserrat pasen tantas cosas paranormales. Bueno, pues dejando esto a un lado, también es destacable, y es algo que preocupaba a los agentes, que Jonathan Andich les contara que no había tomado ninguna fotografía con su móvil, cuando en realidad sí que había fotografías de la ruta, de esa misma mañana en la ruta, tomadas con el dispositivo, con el celular, con el móvil de Jonathan Andich. ¿Por qué había mentido en esto Jonathan Andich a los agentes? Bien, esa es otra de las evidencias que los agentes, los Mossos, pues llevarían como pruebas ante el juez. Era algo que no les cuadraba del todo. Pero aún había más cosas. En los meses posteriores, en las semanas posteriores, Jonathan Andich viajó a Ecuador, y fue allí donde le robaron el móvil, el teléfono móvil, que después fue requerido por los agentes, por los Mossos de Escuadra, para ser analizado. Hay que decir que los Mossos ya estaban rastreando la señal del móvil de Jonathan. Habían ciertas cosas que no cuadraban a ojos de los agentes, y es que parece ser que, según su testimonio, Jonathan Andich les había mentido en ciertas cosas. Pero bueno, lo cierto es que Jonathan Andich estuvo preso
estuvo detenido durante unas horas y pronto pagó la fianza para estar de nuevo libre, ya que todavía no había sido condenado formalmente y la investigación se estaba llevando a cabo, se estaba investigando, los agentes necesitaban pruebas para aportarlas al juez. Pero sin dudas no creéis que este caso es tan sencillo, es bastante más complejo, por lo menos hasta el momento no se ha resuelto, y es que si bien hay ciertas pruebas a favor o ciertos indicios a favor de los Mossos, a favor de que estos Mossos piensen o hayan abierto investigaciones encaminadas a mostrar que Jonathan podría estar detrás de la muerte de su padre, sí, como lo escucháis, de la muerte de Isaac, podría estar detrás de estos indicios, los Mossos. También la defensa del propio Jonathan Anditch está aportando pruebas sobre su inocencia. Y fijaros, algunas de estas pruebas son que se ha descubierto y hay un testimonio de un vídeo meses antes de que sucediera esta caída de Isaac Anditch en Montserrat. Meses antes hay un vídeo que se ha aportado ya en el que sale Isaac Anditch, el padre de Jonathan, desmayándose. Sí, como lo escucháis, desmayándose. Con lo cual, esto sería una prueba. Esto podría ser una prueba, un testimonio que daría más veracidad, más validez al argumento de que realmente Isaac se desplomó y cayó por el precipicio. No solo la defensa tiene esta prueba, que a día de hoy es bastante valiosa para contrarrestar los esfuerzos de los Mossos, y es que también se aportan que esas mentiras o esas medias verdades o estos testimonios que no cuadran realmente con la verdad después comprobada, como por ejemplo esas fotos que se fueron tomadas con el dispositivo móvil, etc. O por ejemplo que los Mossos dijeran que Jonathan Anditch cuando llamó no parecía muy alterado o que tardara 7 minutos en contactar con los servicios de urgencia. Esto les llama mucho atención a los policías, a los Mossos, a los agentes, pero desde la defensa se aporta que puede ser que Jonathan fue un hombre traumado por ciertas cosas y que estas reacciones que haya podido tener estén de alguna manera causadas por esos traumas o pequeños traumas que él pudiera haber tenido. Bien, sucede que es verdad que Jonathan tardó un poco en avisar y que no parecía, según los Mossos, muy alterado el día del accidente. Pero es curioso también que una hora más tarde, o unos 20-25 minutos, no recuerdo exactamente, pero fue un poco más tarde, cuando Anditch, el hijo Jonathan Anditch, volvía hacia el monasterio, se encontrara con 2 montañistas que han dado testimonio de que parecía muy alterado, en estado de shock, y que realmente parecía, según estos testigos, un hombre que había sufrido una pérdida, no una persona que venía de matar a su padre o de hacerlo caer por un precipicio. Esto es lo que aportan estos 2 testimonios. Sin embargo, los Mossos han insistido en que su testimonio no tiene validez, ya que este testimonio se produjo, o este encuentro se produjo ya mucho más tarde o después de que se produjera el incidente. El incidente clave, la caída de Isaac Anditch. Hasta día de hoy se siguen alternando las acusaciones entre defensa y Mossos y se sigue debatiendo sobre este caso que parece ser más complejo de lo que podamos imaginar. La cuestión es, ¿realmente Jonathan Anditch intentó matar a su padre o lo hizo caer por ese precipicio para, en realidad quedarse con la fortuna heredada de Mango y mucha más fortuna que pudiera tener su padre? ¿O en realidad esto fue un accidente? En realidad cayó Isaac Anditch, igual que se había desmayado anteriormente, cayó por ese precipicio. Es muy curioso, ¿no? Todos los datos, esas visitas de Anditch, de Jonathan Anditch previamente a Montserrat, las que después declaró que eran para comprobar que el terreno estaba bien. Es también un poco raro, ¿no? Que vayas 3 veces a comprobar el terreno para hacer una excursión con tu padre que es mayor. Yo jamás he hecho eso. Cuando voy con mi padre a un sitio no se me ocurre ir antes para ver si el terreno está bien, si acaso miro por internet la dificultad que tiene. Era una ruta de dificultad media. Pero nunca se me ocurriría ir ni siquiera una vez, ¿no? Para comprobar el terreno, aunque entiendo que haya gente que lo puede hacer. Es bastante curioso. Después la desaparición del teléfono móvil en Quito también es curiosa porque es el teléfono móvil que llevaba Jonathan el día del accidente, del incidente, y al parecer fue robado, pero lo curioso es que no denunció que ese teléfono fuera robado, no fue denunciado. A lo cual la defensa ha replicado que es totalmente lícito y que puede ser probable, o que tiene cierto sentido en realidad, que no tenía por qué haberlo denunciado, quizás no tenía tiempo o no tenía las ganas en ese momento de denunciarlo, no sé, pero que
el no haberlo denunciado no implica que el móvil, o sea, que intentará hacerlo desaparecer. Eso es lo que aporta la defensa. En fin, creo que el asunto todavía está lejos de resolverse. Es todo muy, muy rocambolesco. La verdad es que es complicado saber qué versión creer, la del asesinato, la del accidente. No lo sé. ¿Estaba Jonathan Andich solo con su padre como él mismo ha declarado o no? ¿Por qué hay cosas que no cuadran? ¿Por qué los Mossos tienen tanta insistencia en investigar, en argumentar que hay cosas que no cuadran con la declaración? ¿Por qué no ha dicho la verdad Jonathan Andich en algunas de las preguntas de los interrogatorios de los Mossos? Es todo muy complejo. Sin embargo, tenemos el precedente del vídeo y de esa caída de Isaac Andich meses antes. Tenemos que la descripción del estado alterado de Andich cuando se encontró con los montañeros que subían. En fin, ¿vosotros a quién creéis? ¿Qué versión creéis? Seguiremos actualizados de este caso, del que nos interesa realmente saber cuál fue la verdad, cuál es el final. Hasta pronto.